Muy buenos días para todos. Espero se encuentren de forma increíble. Vamos a estar dando inicio en 5 minuticos. Vamos a darle 5 minuticos, vamos a darle espera a otros compañeros que van poco a poco llenando la sala para que arranquemos con nuestra conferencia, para que vamos a ver hoy todos los temas que necesitamos saber de la exógena del año grabable 2023. Entonces vamos a conceder esos 5 minutos. No es algo costumbre, Elisa, pero hoy lo vamos a realizar. Entonces, 5 minuticos, 8:36, estamos dando inicio. Ya estoy con ustedes. Listo, muy buenos días para todos. Como siempre, un placer poderlos acompañar a la casa de Software Elisa. De verdad que muchas gracias, como siempre, la invitación.
Tenemos la fortuna prácticamente de estar haciendo esta charla exógena desde el año grabable 2020. De verdad que muchas gracias como siempre a Lisa por la invitación. Quiero también darle un especial saludo a todos los que en este momento se están conectando. Mi nombre es Roger Román Sánchez, socio de la firma Russell Bedford, actualmente socio para el área tributaria y legal. Principalmente yo lidero todo lo que es el área costa y para Russell a nivel nacional. Hoy vamos a tener una charla ejecutiva, si así queremos denominarla, una charla ejecutiva de los temas de la información exógena. Hoy vamos a ver vamos a ver qué ha cambiado, vamos a ver qué se ha modificado, vamos a ver qué novedades tenemos en materia del reporte de información exógena del año grabable 2023. Reporte que voy a comenzarles con una introducción, porque yo sé que luego que yo les diga estas palabras, la probabilidad de desconexión es muy alta, pero también les quiero dejar ahí un pequeño postcrédito, que nos anime a quedarnos hasta el final. Así como cuando uno va a una película de estas tipo Marvel, tipo Disney, que siempre cuando termina la película le dan un pequeño avance de lo que probablemente será otra película. Entonces, acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un postcrédito donde vamos a hablar de y sobre lo que también será la exógena del año grabable 2024, anticipándonos un poco. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que decir de la exógena del año grabable 2023? No ha cambiado nada. Uno diría que con esto ya terminamos la charla, y realmente, del año grabable 2023, en un comparativo contra la resolución de exógena del año grabable 2022, no existen cambios significativos en cuanto a los formatos, no existen cambios representativos en cuanto a la estructura de los formatos, y lo único que realmente ha cambiado ha sido el tema de los conceptos. En algunos formatos se han agregado, en otros se han hecho una aclaración. Podemos afirmar que si contáramos los cambios representativos dentro de la resolución, podemos hablar de 3 a 4 grandes cambios. Y esos 3, 4 grandes cambios, pues van a ser los que vamos a ir contando a lo largo de la charla, porque pues algo hay que decir en esta conferencia. Pero si comenzamos, lo primero que hay que advertir es que no ha cambiado nada de forma significativa de lo que ya vienes conociendo. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso pues de esos formatos. Vamos siempre a hacer una aclaración, unos feedback de lo que ya hemos venido manejando. Y es que pasa algo muy curioso. Cuando se hacía o cuando se hacen los reportes de exógena o muchas de las obligaciones en materia tributaria, es tan común que las cosas cambien en materia fiscal para nosotros que cuando no ha cambiado algo nos parece extraño. A ese punto hemos llegado. Cuando algo en materia tributaria sentimos que es igual, uno lo primero que se pregunta es, ¿no ha cambiado nada? No puede ser, porque estamos tan acostumbrados a esa constante cambios en materia tributaria, a esos excesos de formalidad permanente que ya nos está acostumbrando el Estado, a esos excesos de preparación de información que cuando uno le dicen es igual a lo que manejaste el año grabable anterior, uno no sabe si no se lo cree, pero en esta vez sí hay que creerlo, no hay un cambio significativo y también lo veremos a nivel de postcrédito. Nuevamente, valga la pena la cuña, invitarlos a que nos sigan en redes sociales, sigan en redes sociales a Elisa, que es donde promociona ese tipo de eventos para aquellos miembros y no miembros que han adquirido el software. También los invito de parte de la firma que nos sigan en nuestras redes sociales Russell Bedford Colombia.
también por ahí algunos links que tenemos en materia personal. Listo, ahora bien, comencemos entonces con nuestra charla, que ya prácticamente ya dijimos lo más representativo de esta, y es, no hay un cambio significativo en materia de información exógena. No obstante, nos sobreviene poder hacer un recuento en esta hora que vamos a tener. Vamos a aprovechar para responder algunas preguntas de los temas de la exógena. Para este año grabable, la resolución que aplica hasta el momento es la resolución 1255 del 28 de octubre del 2022. Una resolución que consideramos va a salir una nueva resolución donde seguramente nos van a incluir algunos aspectos que ya vimos que nos introdujo la del año 2024. Es altamente probable que nos introduzcan, pero esas introducciones que es altamente probable que se agreguen no son cambios tan significativos en la materia, no son cambios tan representativos, así que realmente es altamente probable que sí salga una nueva resolución, pero prácticamente solo agregando conceptos o algunos criterios propiamente. Ha sido costumbre de la administración tributaria crear las famosas landing page, que no son más sino una especie de subpágina web. Puede ser que algunos ingenieros estén acá y estén utilizando términos técnicos incorrectos, pero en enseñanza, estas landing page que ha creado la DIAN, que son, insisto, subpáginas o link de páginas, donde escriben información. Y en esta landing page que ustedes están viendo en pantalla, que la voy a proyectar aquí también, que es la que ustedes están viendo, realmente es una forma como la DIAN ha organizado, bien a mi criterio, las resoluciones, la normativa, las vigencias de la exógena del año grabable 2017, algunos glosarios de preguntas. De una vez está puesto al servicio la posibilidad de descargar de manera directa los prevalidadores y donde puedes también conseguir todo lo que son los marcos normativos de la exógena, que parten a partir del 631, posteriormente regulado por resolución expedida por el director de la DIAN. Y acá, como no, también tenemos nuestro régimen sancionatorio, que es el artículo 651. Esto lo digo todos los años y en muchos de los aspectos de la vida, la planeación. La planeación en la vida es fundamental en todos los sentidos, desde la vida amorosa, desde la vida de la concepción de querer hijos, desde lo que se quiere estudiar. Prácticamente los japoneses bien lo han descrito, que la planeación hace el 80% de todo el proceso y casi que la ejecución solo un 10%. Entonces, cuando tenemos planeaciones muy firmes en la vida, la probabilidad de alcanzar y cumplir objetivos y metas también permite un mayor porcentaje de probabilidad de lograrla. Pues los reportes de exógena y en cuanto a todo lo que son las obligaciones fiscales no están exentas de ello. Y cuando nosotros comenzamos a ver todos esos temas de exógena, comenzamos a observar cómo tenemos, pues antes de hacer la exógena, debemos de tener unos elementos básicos antes de iniciar, como es primeramente tener la renta presentada. Aquellos que son grandes contribuyentes y tal vez nos estén escuchando que los vencimientos son prácticamente casi a la par, pues la recomendación indistintamente es tener la renta ya proyectada y prácticamente firme, tener la conciliación, el papel de trabajo de la conciliación fiscal. Si han habido partidas que tienen ajustes fiscales, ejemplo, cuentas por cobrar en moneda extranjera o pasivos en monedas extranjeras. Todo lo que son las declaraciones de autorretención y retefuente. Pues recordemos, hay algunas validaciones que debemos de realizar dentro de los formatos que deben de cruzar con las retenciones en la fuente, como es el 1001, por ejemplo, y el 2276. Las declaraciones de IVA también listarlas en un papel de trabajo para saber qué fue lo que declaramos en materia de impuesto a las ventas, y así sucesivamente, pues la base de datos de los terceros. Al final, cuando vemos desde un punto de vista básico el reporte de exógena, podemos decir que es un balance de prueba por tercero, que claramente es un balance de prueba por tercero acomodado en unos parámetros técnicos que nos indica
la Dirección de Impuestos y Aduana. Entonces, al ser un balance por tercero, pues lo mínimo que uno debe tener es un balance depurado. Hoy muchas casas de software prácticamente y bajo la tendiente de que ya casi todo está semiparametrizado y que los reportes de exógena vienen siendo igual durante los últimos años, pues ya muchos de estos están sistematizados. Si usted aún no lo tiene, así usted lo tenga sistematizado, no es para menos que usted tenga estos reportes con los cuales pueda cruzar. En materia de vencimientos, los vencimientos están casi que igual a los del año grabable anterior, con la única salvedad de que estos se le atrasaron una semana antes, es decir, de los vencimientos igual al año grabable, solo que con una semana un poco menos para la presentación. Vemos acá que los grandes contribuyentes arrancan a partir del 23 de abril. Estamos a puertas prácticamente de un mes y 23 días de ya arrancar este tipo de vencimientos, arrancando por último dígito. Y los grandes contribuyentes que deben de reportar en estas fechas son aquellos que en este momento ostentan dicha calidad. Pues la calidad de gran contribuyente la otorga realmente es la administración tributaria vía resolución. Entonces, si yo fui gran contribuyente año grabable 2023, pero hoy, 1 de enero del 2024, ya no soy calificado como grande, pues voy a reportar bajo los vencimientos normales. Hay una fecha también especial para aquellos que tienen la obligación de consolidar estados financieros por ley. Aquí la norma no señala un tema propiamente la ley 222 o marco técnico contable, sino que indica que por cualquier motivo o razón que dentro de los marcos legales de Colombia usted tenga que consolidar estados financieros, debe reportar estados financieros consolidados antes del 28 de junio del año 2023. Y pues algo importante que es una realidad, que espero que los de acá no les pase casi, esos reportes a última hora, la administración tributaria lo que ha indicado es, mira, si tú reportas por fuera de los términos, producto de que se cayó el internet, producto que se olvidó de las claves o producto de que no pudo tramitar la firma electrónica, no serán válidos. Y miren lo curioso, ahora que estábamos haciendo las pruebas para esta conferencia, eh, yo siempre tengo a la mano dos módems de internet y el internet del celular. Curiosamente, tenía aquí en el sector que yo estoy poco, se va la energía y antes de comenzar esta conferencia se fue la energía. Se fue la energía y volvió enseguida, pero no volvió el internet. Entonces, de una a atacar ese internet con el del celular. Ya volvió el internet, o sea que si cae el celular, pues automáticamente arranco con modem. Son ese tipo de cosas que uno pues siempre busca planear. Lo mismo pasa entonces con esta exógena, donde la misma resolución, por si acaso, hace un enunciado que realmente no tiene validez, deja indicado, mira, si se te cae el internet, no es una fuerza mayor. Si se te olvidaron las claves, no es una fuerza mayor. Y si no tramitaste la firma electrónica mínimo con 3 días de anticipación, tampoco es algo válido una justificación de eso. Algo que sí es positivo, y ustedes me corregirán, pero tengo muchos días de no observar en la administración tributaria, diferente a lo que pasó en aduana, es que tenemos más de 8 días cuando se cae la página de la DIAN por razones técnicas y esta emite un acto administrativo vía comunicado donde manifiesta dicha falla tecnológica. El término del vencimiento se extenderá 8 días hábiles adicionales, es decir, que si llegara el día 23 de abril, que es mi día de vencimiento, a tener falla técnica en la página de la DIAN, se extenderá 8 días hábiles siguientes. Obsérvese que en comparativa contra los procesos de las declaraciones tributarias, el día hábil siguiente acá son 8 días hábiles. Claro, porque aquí no hay un recaudo, sino realmente un recaudo de información, no económico. Pero pues no nos confiemos de ello porque, insisto, la página de la DIAN se pone lenta, eso sí, más no tenemos días que no vemos caídas totales desde el tema tecnológico y envío de comunicación. Las personas jurídicas que no son grandes contribuyentes, incluidos las naturales, arrancan a partir del 8 de mayo del año 2024.
Arranquemos entonces a hablar de quiénes son los obligados a reportar información exógena para el año gravable 2023. Y aquí no ha cambiado nada, prácticamente sigue sosteniéndose los mismos criterios que hemos tenido en periodos anteriores. Y vamos a hacerlo en un pequeño Excel, como diríamos siempre en un Excel pedagógico, donde vamos a ver un poco bajo un mapa conceptual este tema de los obligados a exógena. Insisto, no ha cambiado nada referente al modelo que hemos tenido en periodos anteriores. Entonces, cuando vemos los obligados a declarar, podemos ver que acá está dividido por literales. Eso nos cambia un poco con la nueva resolución que viene en el año 2024, pero al final sigue siendo lo mismo. Donde nos indican que las personas naturales o asimiladas, hacemos referencia a asociaciones ilíquidas, que durante el año gravable 2022 o el año gravable 2023 hubieran obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y, es decir, aquí una condición y la suma de los ingresos brutos por renta de capital, aquí nos hablan de un tipo de ingreso en especial, no nos hablan de todos, sino capital y no laborales, que sea superior a 100 millones y solo el año gravable 2023 va a estar obligado a presentar reporte exógena, pero hagámoslo un poco más detallado para que tengamos facilidad de entendimiento. Entonces, cuando hablamos de las personas naturales, estamos hablando que una persona natural está obligada a ser exógena cuando se cumplen dos grandes requisitos. El primer requisito son ingresos brutos, y cuando hablamos de ingresos brutos hablamos tanto de los de ganancia ocasional como los extraordinarios, sin incluir devoluciones. En el año 2023 y año 2022 fueran superior a 500 millones de pesos. Entonces, sea superior a 500 millones de pesos. Por cualquier concepto, el concepto de los ingresos es cualquiera. Pero en el segundo requisito nos habla de un I, es decir, que debe cumplirse el primer requisito, que son los 500 millones, y nuevamente me habla ya de ingresos por renta de capital o no laboral. Aquí se me dice cualquiera de los dos. Solo me menciona el año gravable 2023 sea igual a 100 millones de pesos. Entonces, acá nos habla de dos grandes requisitos. Entonces, vamos a poner ejemplos básicos de esto. Yo, Roger Román, tengo ingresos por dividendos de 1.000 millones. Entonces, año 2022 tuve ingresos de dividendos de 1.000 millones, año 2023 1.000 millones. Cumplo, sin duda alguna, este requisito. Cumplo el requisito de los ingresos brutos año 2023-2022, superé los 1.000 millones, pero no supero los de capital y no laboral, ya que la norma señala de forma específica que tienen que ser el tipo de ingreso de capital o no laboral en el año 2023, que pena acá, año 2023 igual o superior a 100 millones de pesos. Ahora bien, si en ese mismo literal nos dice si la persona natural es régimen simple, solo tiene un requisito que cumplir. Y el único requisito que debe cumplir es que supere ingresos por 500 millones de pesos, que la verdad me parece muy bien y muy práctico. Aquí nos permite entonces el año 2023 y 2022 haya tenido ingresos brutos a 500 millones. Ahora, hay algunas preguntas que uno diría, ¿qué pasa si yo me cambio a régimen simple este año? Pues como es de periodo, del año pasado eras ordinario, debes validar estos requisitos que era cuando eras ordinario. Listo. Hablemos de, entendida la obligación de la persona natural de presentar exógena, ¿cuáles son los formatos básicos que deberá reportar este tercero? Pues prácticamente podemos manifestar que deberá reportar todos los formatos, a excepción del formato 1010 con
un elemento importante. Solo va a reportar información referente a las rentas de capital y a la no laboral en lo que corresponde a los ingresos y en lo que corresponde a los gastos. Es decir, 1001, 1007. Porque pues mal haríamos en decir que una cuenta por cobrar es de una renta laboral y no es de una renta, por ejemplo, de trabajo. Entonces, con el fin de evitar esas diferencias innecesarias, pues ahí la recomendación es reportar todo, pero importante resaltar, solo hay que reportar lo de las rentas de capital y las rentas no laborales. Año grabable 2023, persona jurídica, un solo requisito muy sencillo. Año 2022-2023, ingresos brutos a 100 millones de pesos. Estamos hablando que es un tope de ingresos bastante bajo. Cualquier compañía que supere los 100 millones de pesos va a estar obligada a reportar todos los formatos de información exógena, incluido, claro, el 1010 y todos los demás formatos aplicables. Hay un otro literal que nos prácticamente cuando una compañía no tiene ingresos, o sea, natural o jurídica, nos coloca una condición bastante importante y es, hombre, si tú estás si estás obligado a reportar información exógena, perdón, estás obligado a ser responsable de agente de retención solo por tener la calidad de ser responsable agente de retención de impuesto a la renta, de impuesto a las ventas, vas a estar obligado a hacer información exógena, donde vas a reportar prácticamente todos los formatos y este año particularmente a este tipo de grupos también ya le incluyen el 1010. Entonces, acá podemos ver que le interesa más la información de pagos a la administración tributaria y nos incluye el formato 1010. Otras entidades obligadas, pues toda compañía que haga contratos de colaboración empresarial, principalmente aquellos que sean los administradores de los contratos, van a estar obligados a hacer exógeno. Por eso, si yo siempre pongo el ejemplo, yo, Roger Román, como persona natural, hago contratos de arrendamiento donde me presto para servir como inmobiliaria, no cumplo los topes, pero estoy frente a un contrato de colaboración empresarial, deberé presentar dicha información. Como no, también los obligados a consolidar estados financieros. Hay algo interesante que cambió acá, es que aquí viene como uno de los primeros cambios que tenemos, bueno, que tenemos en este momento a los casi 200 participantes que tenemos, y uno de los cambios que tenemos este año es que antes había un reporte que era una información enviada de manera mensual de exógena para las empresas que celebran convenios con un ONG. Algo muy bueno y es que cuando uno cuando uno observaba, pues realmente no era un gran número de compañías que hacían esto, era más un desgaste, había un elemento de vigilancia, pero que realmente era absurda. Y lo que vuelven es que este tipo de reportes, que eran los famosos mensuales, nuevamente pasan o vuelven a integrarse a la anualidad. Entonces, hoy en nuestro reporte de exógena solo tenemos periodos anuales, en este caso de año 1 de enero a 30 de diciembre, y tenemos reportes que se envían de forma mensual, pero en periodicidad anual, es decir, que anualmente lo envío por periodos. Las entidades que celebran entonces convenios, una muy buena noticia, pasan de reportar de manera mensual a pasar a reportes anuales bajo las mismas condiciones que hacían el formato. En cuanto a la información de ellos, pues reportan un formato especial que es el 1159, donde describen los proyectos, el tipo de contrato, no hay nada pues relevante que resaltar acá. Y tenemos también los que reportan en periodos mensuales, que son las entidades financieras, en lo que respecta a las cuentas bancarias. Siempre manifiesto que las cuentas bancarias se entregan un gran nivel de detalle. Miren lo que nos piden como nombre del titular de la cuenta, quién firma de secundario y quién tiene firmas autorizadas. Nos piden reportar número de cuenta bancaria, cuántos fueron los movimientos de la compañía, tanto de entrada como de salida.
prácticamente un extracto bancario. Y por otra parte, entonces, comencemos a hacer los formatos. Comencemos a analizar cada uno de los formatos que tenemos este año. Arranquemos con lo que comenzaríamos a indicar son los más complejos. Hace poco, a través del Comité Tributario del Instituto, se le preguntó a la DIAN, señores DIAN, ¿cuándo vamos a comenzar a desmontar estos reportes de exógena o cuándo los vamos a modernizar a la luz de todo el ecosistema electrónico? No hay sentido que yo te haga un reporte de rentas de trabajo cuando ya tú tienes la nómina electrónica, ya tienes hasta la retención en la fuente, ya tienes los documentos con no obligados electrónicos. ¿Para qué me pides este formato si ya tú lo tienes? Entonces, acá estamos viendo que la DIAN nos manifestó al concepto, a la consulta que dice que se estaba trabajando en ello. Seguramente nos falta por ahí un año, 2 años para que la administración tributaria haga un cambio significativo en algunos formatos. Yo he sido de la teoría, por ejemplo, de que la DIAN no debe exigir la exógena en aquellos casos donde el ecosistema de facturación electrónica sea igual al reporte de exógena. Voy a poner un ejemplo. Soy una empresa pequeña, o así se quiere también grande. Bueno, para mí no existen empresas pequeñas. Para mí todas las empresas van en crecimiento. Porque ninguna empresa quiere ser pequeña, sino que van en crecimiento. Y yo, empresa en crecimiento, facturé. Además, voy a poner el ejemplo de la firma. Nosotros en la firma o en las firmas de contadores se factura el 100% de los servicios, o sea que ya facturas todo el IVA, ya concuerdas con el formato del IVA generado. ¿Para qué reportar un formato 1006 cuando ya tú lo tienes a través de facturación electrónica? Te concuerda la declaración de IVA con el mismo ecosistema. ¿Para qué te voy a enviar exógena? ¿Para qué nos vamos a poner esa sobrecarga? Adicionalmente, el IVA descontable, hombre, todo mi IVA descontable está soportado con factura electrónica, es concordante con también lo que en el ecosistema electrónico, con la declaración de IVA. ¿Para qué voy a ponerme a hacer un formato 1005? Entonces, 1007, ya tienes toda la base de mis terceros, tal vez no tienes algunos ajustes contables, algunas recuperaciones no las tienes, yo te la puedo hacer, pero ¿para qué me obligas a reportarte todos los demás terceros cuando ya tienes esa data? Entonces, el formato 2276 es ese formato donde reportamos todos los pagos por conceptos de rentas de trabajo, incluyendo, claro, dentro de esto los prestadores de servicios, incluyendo todos los pagos salariales. Dentro de este formato 2276 versión 4 podemos entonces analizar 3 aspectos. No ha cambiado nada referente al año grabable anterior. Recordar que donde dice entidad informante, si usted no está a la luz de un contrato en cuentas de participación, un contrato de fiducia, ahí va a ir informante general y acá no tendrá que hacer nada. Referente a lo del dependiente económico, que es una casilla informativa, he sostenido la tesis de que solo deberíamos de reportarlo sobre aquellos de los que nos han suministrado información para efectos de retención en la fuente. El resto considero no hay que informar nada más. Acaban, insisto, aquí los salarios se reportan por lo pagado. Acá tenemos lo que es la red de fuente asumida, perdón, la retención en la fuente en IVA y la retención en la fuente. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un pago a una entidad, una IPS, por ejemplo, que no puedes contar IVA, paga servicios grabados a un profesional que le prestó servicios profesionales, el IVA ya tiene la casilla donde la va a registrar. De resto, este formato no ha tenido ningún cambio significativo, ya de por sí es bastante largo y le da ciertas complejidades, pero no ha cambiado nada. Es un formato donde solo se reportan personas naturales, no hay lugar a reportar a personas jurídicas y, insisto, se reportan los conceptos de renta de trabajo. Formato 1001, no sé aquí qué nos pasó, vamos a hacer una corrección enseguida de esta presentación. Formato 1001, formato 1001, esto es artículo 17, qué pena con ustedes. 1001, no cambió nada,
sigue sosteniéndose igual. Este formato ya tiene casi, podemos decir, casi 4 años en su misma estructura, pero tuvo un cambio de algo que yo discutía mucho y que realmente por fin se subsanó. No, su estructura no cambió, sigue igual. Y cuantías menor igual, menores a 100.000 pesos se puede ir por cuantías. ¿Qué les recuerdo ahí? Miren, últimamente las fiscalizaciones que estamos haciendo de la DIAN nos piden que desglosemos el concepto de cuantías menores. Cuando uno está haciendo la exógena, uno pues va borrando porque va trabajando en el papel de trabajo, usualmente Excel. ¿Qué les recomiendo? Que si usted tiene una serie de terceros, Pepito, Juan, Roger, entonces este tiene 50.000 pesos, este tiene 20.000, este tiene 30.000, uno usualmente lo que hace es borrar esto. ¿Cuál es la recomendación cuando lo haga? Como está siendo común y altamente que la DIAN cuando hace fiscalización entra por la exógena, le pida a uno el desglose de los de cuantía menor. ¿Qué te recomiendo? Cuando vayas a borrar cuantías menores, créate por acá en el mismo papel de trabajo. Eso créeme que puede servir cuantías menores. Entonces va a pegar aquí, ahí sí, a Pepito Pérez para que usted recuerde a quienes mandó allá para que le sea muy fácil reportárselo a la DIAN. Hombre, Roger, es que tengo un tercero que se llama así. Se llama cuantías menores. Bueno, déjalo entonces así. Mándala ahí a cuantías porque pues pueden ser tercero de taxis, cosas así que definitivamente no tenías un soporte o un dato para colocarle un tercero. Pero la recomendación es déjalo por aparte porque después cuando tú quieras ir a mostrar esos cuantías menores, eso no se consigue por nada. A veces son cosas innecesarias que piden la DIAN en proceso de fiscalización, pero es mejor tenerlos. Recordar no abusar de cuantías menores y que siempre pongo el recuerdo una vez que estaba auditando una exógena, entonces al funcionario no le cuadraba la exógena y bueno, cuantías menores, 20.000 millones de pesos enseguida. No funciona así. Entendamos la lógica un poco de la esencia de cuantías menores y muy a propósito de hablar del costo. Si yo soy una compañía que se dedica a temas de inventario, vamos a poner el caso importante, y resulta que usted en el año grabable 2022, usted le compró a una empresa de frutas y verduras, le compró 10.000 millones de pesos. Estos 10.000 millones de pesos que usted le compró a una compañía que llama Russell Bedford SAS, que vende frutas y verduras, entonces Russell Bedford Fruver SAS, 10.000 millones, usted lo registró en el inventario. Este inventario que usted registró, como usted hizo la compra en el año 2022, en el formato de exógeno, se reportó un concepto 1001, se reportó el concepto 507, a Russell, valor de 10 millones de pesos. Pasó de que usted lo compró en diciembre y usted ya no siguió más con ese negocio, fue la única compra que hizo, vendió la mercancía, entonces usted tuvo unos ingresos de 15.000 millones, porque usted ya vendió ese producto, esas frutas y verduras, tuvo un costo de 10.000 millones de pesos. Vamos a suponer que tuvo unos gastos de operación de 2.000 y usted le quedó al final una utilidad que es igual a una renta líquida gravable, en nuestro caso hipotético, de 3.000. Cuando usted va a hacer exógena, entonces usted viene y reporta esto en el 1007. Pero este costo no tienes que reportar nada. Y ahí donde uno dice, no te esfuerces en que coincida con la renta. Claro, busca hacer en lo posible un acercamiento o entender el acercamiento con tu renta, pero las compañías grandes que manejan estos modelos de inventario no va a concordar jamás, porque cuando tú hagas la exógena, tú lo único que vas a reportar es esto. Pues si tú te bajas la luz de la exógena, tú en renta tienes costos por 12.000, pero en exógena apenas estás reportando 2.000. Y es que no puedes reportar el traslado del costo, no tienes un tercero. Entonces, no nos olvidemos la esencia de la exógena. La no exógena de lo que me está diciendo es,
repórtame los pagos a bono en cuenta por tercero. Y el traslado al costo, pues no da lugar a reportar a un tercero. No te puedes reportar a ti mismo porque ni siquiera existe un concepto de ello. Entonces, una de las primeras conclusiones que quiero que tengamos muy de presentes es formato 1007 es un formato 1001 es un formato que si tú tienes módulos de inventario, la probabilidad de que sea concordante tu exógena con la renta es bastante bajo, por no decir que no hay concordancia. Entonces, no entres en un esfuerzo, haz la conciliación, por supuesto, pero no entres en un esfuerzo absurdo porque es probable que no te vaya a concordar. ¿Cuál es la novedad del formato 1001? Es el gasto por concepto de diferencia en cambio. Entonces teníamos un problema severo que yo justamente tenía una discusión con un funcionario de la DIAN donde yo le manifestaba, donde él me decía, es que tu exógena está mala porque usted tiene que reportar a los terceros con los cuales tiene diferencia en cambio. No, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Cómo vamos a hacer una cosa de esas? Entonces, en ese sentido, ¿qué pasó? Cuando nosotros hacíamos la exógena, acontecía de que vamos a poner a RB Miami. Nosotros le facturábamos $1.000, vamos a suponer, y resulta que cuando yo le facturé, le facturaba una tasa de 4.800. Entonces yo después resulta que ya la diferencia en cambio bajó a 3.890 y le pagué. O me pagó, entonces me pagó menos, entonces yo tengo un gasto y reportaba a Roosevelt por Miami. No tenía sentido yo reportarle otro pago a Roosevelt por Miami cuando en la realidad pues ya habíamos tenido un pacto inicial de la transacción. No tengo por qué reportar esas variables macroeconómicas. Al final él recibió $1.000. ¿Qué dice ahora la exógena? Vamos a reportarlo con el concepto 5088, el gasto por diferencia en cambio, pero con el NID del informante. No se van a reportar los otros terceros. Entonces, prácticamente lo que está buscando es que coincida con la renta. Entonces, tenemos NID del informante. Se acaba esa discusión. Ahora, ¿qué se reporta? ¿La diferencia en cambio realizada o no realizada? Sin duda alguna, se va a reportar la diferencia en cambio realizada por gasto. Y la no realizada irá en la columna. Uno dirá, bueno, iría en la columna no deducible. Para mi criterio no va en la columna no deducible porque esto no es una diferencia permanente, sino que es una diferencia temporal que se va a reversar a futuro. Por ende, para criterio de ese servidor solo va la diferencia en cambio realizada. Importante advertir ahí que estas son las cosas que uno a veces siente que la DIAN no se habla porque ¿para qué me vas a pedir este concepto de la diferencia en cambio realizada y no realizada? Me estás diciendo que lo reporte con el link del informante. Si ya yo te hago en la mayoría de contribuyentes el formato 2516 y en el formato 2516 tú me preguntas cuánto es el ingreso por diferencia en cambio y cuánto es el gasto por diferencia en cambio y en la consolidación de partidas vuelves y me preguntas diferencia en cambio. ¿Para qué me preguntas algo que ya te estoy enviando? Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿para qué desgastar al contribuyente, hombre? Entonces, de resto siguen los mismos conceptos. Recordar los nuevos conceptos de pago al exterior que vienen desde el año grabable anterior. Formato 1003, no cambió nada, sigue igual, no hay nada que decir acá. Hay unos problemas en cuanto a los valores negativos, que no hay forma de reportarlos. Este formato debe de concordar, no ha cambiado nada. Ojo, este concepto 1309 debe coincidir con el RTIVA del formulario 300. A no ser que, por ejemplo, te hayas tomado RTIVA que trasladaste al periodo siguiente. Pero esto en lo posible debe concordar con la casilla de retención de IVA que te descontaste en el formulario 300. Y estas
demás deben de concordar con, sí o sí, con la declaración de renta en cuanto a retenciones practicadas. Este concepto 1320, que es retención en la fuente que te realizaron, pero es trasladable a beneficiario final, no va a concordar con nada, no hay forma de cruzarla. Entonces, esta no debe integrarse con las demás porque esta en principio no debería concordar con ninguna. Si hay valores negativos, pues es un problema, pero en principio pues, son un poco escasos, sí, pero también puede llegar a suceder como no. Formato 1004 de los descuentos tributarios, importante porque ahí vamos a reportar uno de los más comunes ahora, que es el activo fijo real productivo. No hay ninguna novedad en cuanto a eso. Hay unos conceptos muy interesantes de la DIAN y hay una pregunta en este 1004 que seguramente me van a formular. Y es la siguiente. Dice que se reporta la información del valor y de los terceros que dieron lugar a los descuentos tributarios. Entonces, acá viene una pregunta. El Consejo de Estado en el año grabable de 2023 declaró la nulidad de un concepto de la DIAN que decía que nos podíamos descontar en cualquier, que solo nos podíamos descontar en el mismo año los IVAs pagados y que no descontarlos se perdían. Un concepto absurdo que bien hace el Consejo de Estado de declarar su nulidad. Esto significa que los IVAs pagados en activos fijos reales productivos no los podemos descontar en cualquier momento a partir de que cumplimos todos los requisitos en cualquier año grabable siguiente. Y muy a propósito ahorita con la limitación que tenemos de la tasa mínima de tributación. Pero veamos varios aspectos de esto. ¿Qué pasa entonces si yo compro un equipo a un Caterpillar, a la empresa CAP, entonces yo le pago 1.000, que es la base, y le pago en IVA el 19%. Este formato va en el 1001 y este va en el 1004. Pero listo, yo compré el concepto 508, formato 1001, reporto a Caterpillar, pero yo tomo la decisión de que tengo pérdidas fiscales y no me voy a descontar los 190, me lo voy a descontar en un periodo siguiente, mientras que Caterpillar va a reportar en su formato 1006 ese IVA generado y acá en el 1007 ese ingreso recibido. ¿Cómo entonces deberemos de reportar este formato? La norma nos dice que debemos de reportar los terceros que dieron lugar al descuento tributario. Acá podemos manejar dos tesis. Tesis 1, este formato 1004 debe de ser concordante en su totalidad con el formato de renta, que es el modelo ideal. Yo soy partidario de que ahí debemos de reportar los descuentos que tengamos derecho a descontar. Entonces aquí la norma me dice la base gravable del valor del pago o abono y el valor que te estás tomando como descuento tributario. En este sentido, soy partidario que acá debemos de reportar todos los descuentos que tenemos lugar a descontar, a pesar de que no hubiéramos tomado el descuento tributario en ese año gravable que corresponde. Entonces, este año que le pagué a Caterpillar, voy a reportar el Caterpillar aquí en los 190, pero pues no me lo descuento aún porque lo voy a tomar para unas vigencias futuras. Lo mismo pasa con los descuentos de impuestos pagados en el exterior. Cuando hablamos del 1005, 1006, IVA descontado, IVA generado, no ha cambiado nada. No hay nada nuevo que decirles, diferente que en lo posible coincida. Siempre me hacen la pregunta de qué hacer con el prorrateo. Miren, la facilidad es hacer una regla de 3. Si tú no logras identificar tus terceros o no logras identificar las compras cuáles van asociadas a la excluida o la agravada y hacer prorrateo general, pues lo que haces es una regla de 3. Del 100% del IVA descontable,
solo me puede descontar 80. Entonces voy a reportar a todos los terceros con el 80% del descontable y el 20% de esos que no me puede descontar van en D01 como asumido. 1007, el mismo cambio del formato 1001, se nos agrega el concepto de la diferencia en cambio. 4018, lo reportamos a nombre del mismo nivel informante. Insistimos, ¿para qué? Si ya tenés esto, valdría la pena con haber dicho no reportes diferencia en cambio. Entonces acá lo reportamos, también tenemos los ingresos de recuperación. Entonces, diferencia en cambio a nombre del mismo nivel informante, en este caso realizado. 1008, 1009 no ha cambiado nada, se sostienen igual, se sostienen los mismos conceptos, cuantías menores a partir de 500.000 pesos. Formato 1010, aquí viene una lucha increíble con este formato, vienen algunas incomodidades con el mismo, bueno, ¿qué decir de eso? ¿Qué decir de eso? 1010 tiene un problema. Y es que ya ahora me está pidiendo que reporte el valor patrimonial. Vámonos a qué quiere buscar el formato 1010. Reportar los accionistas claramente y que le reporte el costo fiscal. Pero el problema es que el costo fiscal no en todo lo tenemos disponible. ¿Por qué no lo tenemos disponible? Porque pueden haber transacciones contables externas a lo que el contribuyente puede hacer. Y puede ser que a mí el accionista amiga no tengo por qué reportarte información confidencial. Entonces, veamos algunos ejemplos y saquemos algunas conclusiones. Vamos a poner casos prácticos, algunos más complejos que otros, para cerrar formato 1010. Entonces, ¿cuál es el objetivo del formato? Reportar el costo que realmente tiene el socio o accionista referente de las acciones del reportante. Entonces, lo que me está diciendo, oye, reportame el costo que tengas de ese socio accionista. Entonces, caso 1. Un caso sencillo, Roger Román crea Russell Bedford, la crea por 10 millones de pesos. Aquí no hay nada nuevo. Ese es el costo, no hay prima en colocación de acciones, no hay capitalizaciones. Es el caso, reportó a Roger por 10 millones, no tiene pérdida ese caso. Caso número 2. Roger Román tiene un valor de 10 millones de pesos y puso una prima en colocación de acciones hace 2 años de 1.000 millones de pesos. La prima en colocación de acciones, ustedes dicen, Roger, pero es que la prima es de la sociedad. Sí, pero recordemos que para efectos de costos sí se suma, para efecto fiscal. Entonces acá reporto el valor de los 1.000 millones, o sea que a Roger al final le voy a reportar 1.010 millones como costo fiscal. Caso número 3, el que realmente termina siendo más complejo y es Roger Román le vendió el 50% a Lisa. De los 10 millones yo le vendí el 50% a Lisa, entonces ya hay 2 socios, Roger y Elisa. Pero resulta de que Roger, nosotros sabemos que ya vendió y que su valor nominal y pagado son 5 millones. Pero es que le vendió a Lisa su 50% en 10 millones de dólares. Entonces, como le vendió en 10 millones de dólares su inversión, estamos hablando que esos son 40.000 millones, lo que hay que reportar a Lisa. Pero es que esa transacción fue privada de ellos. Nosotros no conocemos esa transacción y le hemos preguntado a Lisa que nos dé su costo fiscal y nos ha dicho que es una transacción privada entre las partes. Entonces, ¿qué quedamos? Pues quedamos ciegos. Vamos a poner un ejemplo un poco más aterrizado. ¿Por cuánto me lo compró Lisa? Me lo compró por 1.000 millones. Pero será de que yo no conozco este valor. Yo no lo sé.
Yo solo puedo reportar lo que tengo, que serían los famosos 5 millones de pesos. Entonces, en este caso 3, pues realmente uno no puede hacer lo imposible. La resolución se extralimita en la misma capacidad de información que pueda tener el contribuyente. Por ende, entonces, ahí en este caso solo se reportarían los 5 millones. Entonces, este caso 3 lo vamos a dividir en 2. Hombre, caso 1, yo le digo a Elisa, Elisa, yo sé que yo no tengo la transacción, sé que no tengo el valor, pero mira, vamos a reportarla mismo. Dígame cuánto es su costo fiscal. Russell, mi costo fiscal son 1.005 millones. Listo, ya no hay problema. Es 1.005 millones y yo te voy a reportar 1.005 millones. ¿Estos 1.000 millones están en la contabilidad? No, no salen por ningún lado porque esto es una transacción externa entre las partes. Hombre, caso número 2. Elisa me dice, no te voy a dar ningún tipo de información, hay un elemento de confidencialidad, te doy 5 millones. Entonces, ¿cuál es la misión de este formato? Pues poder reportar los costos. Acá estoy cumpliendo a plenidad, esto no tiene nada que ver, no está en contabilidad, pero lo reporto. Perdóname, casi se me va el estornudo. Y de esa forma, entonces, reportamos. Insisto, es el fin misional que tiene este formato 10-10, ya no reportamos que valor intrínseco, nada de esas cosas reportamos. Bueno, 1647, no ha cambiado nada, sigue igual. 10-12, saldo de cuentas bancarias, no hay ninguna novedad, ya los criptoactivos pues ya los veníamos manejando. Fíjate, entonces acá es donde Elisa va a decir, yo vengo reportándote mi costo de esa inversión son 1.005 millones, pues qué bien que Russell me reporte también el 5 millones para que demos igual. Formato 10-11, como si no tuviera ya conceptos, le agregaron más conceptos. Ojo, este formato 10-11, señores, revísenlo con cuidado, con detenimiento. Chequee qué concepto le puede aplicar. Si tiene rentas exentas, hágalo de las rentas exentas. Formato 2275, ingresos no constitutivos de renta, ejemplos de recibir dividendos. Contratos de colaboración empresarial, no ha cambiado nada, sigue igual. Aquí tenemos una especie de contratos de colaboración. Algo muy particular que tiene este formato es el traslado de las retenciones en la fuente. Cuando estamos en contratos, por ejemplo, de mandato. Veamos un ejemplo. Resulta que yo estoy frente a un contrato de mandato donde Roger le va bien. Russell adquiere unos servicios de... No, va bien. Elisa contrata a Russell, pero realmente Russell está en un contrato de mandato con Roger. Entonces, Elisa le paga un ingreso de 1.000 pesos a Russell y le hace una retención en la fuente del 11%. Resulta de que ese ingreso no es de Russell, ese ingreso realmente es de Roger. Entonces, Russell lo que va a reportar es que a Elisa le prestó un servicio de 1.000, pero que ese servicio de 1.000 es de Roger, ese ingreso es de Roger. Hay un problema con la retefuente, que no hay un formato, como ustedes puedan observar, donde Russell le pueda decir, esa retención en la fuente no es mía, esa retención en la fuente es tuya, Roger. Entonces, no había un formato donde se pudiera colocar y se inventaran algo bien particular y dijeran, mire, cuando haya retención en la fuente trasladable a otros terceros, en el formato 4090, que es el formato 5248, que es el formato de ingreso, en el concepto 4090, en la columna de devolución, reportan la retefuente. Entonces, no se le olviden porque al final, entonces, en este mismo formato, 5248, vamos a poner que acá está el ingreso y acá está devolución. Entonces acá hay un concepto que creo que es 4070, creo. Entonces aquí vamos a tener que reportar un formato 4090 ELISA y el 11% de la retención que es en favor de Roger. Para que tengamos muy en cuenta el tema de las retenciones en la fuente. Grupo empresarial sigue igual.
Ojo, importante con esta, vencimiento hasta el 30 de junio, uno viene y dice, oye, si yo soy vigilado por la Superintendencia de Sociedades que te envió estándar XBRL, ¿para que vuelves y me pides casi que el mismo estándar XBRL? La única diferencia es que acá sí me pides glosar con quién consolida usted. Deme el nombre de los terceros con los que usted consolida. Es un formato entre comillas sencillo, pero, insisto, tiene su trabajo, pues, de hacer estado financiero consolidado. Entidades controladas del exterior, régimen, bueno, propiedad horizontal, importante manifestar aquellas compañías que explotan áreas comunes. Hay un reporte que de verdad que no le entiendo, no tiene sentido, donde te pregunta qué tipo de PH eres, si eres mixta, comercial, industrial, dame la matrícula local de tu bien inmueble que explota, dame la ubicación donde estás, el PH, dime qué tipo de área común es la que tú explotas, cuántos bienes destinados a la explotación y cuánto es tu ingreso por la explotación de esa área común. Pues no tiene sentido, para eso ya yo te lo digo en renta. ¿Para qué le sirve la idea en decirle a uno que yo soy un centro comercial y que recibí ingresos por un parqueadero? No hay sentido. Entonces, régimen sancionatorio para ir finalizando. Ya lo habíamos visto en temas anteriores, una disminución significativa del régimen sancionatorio. De verdad que hoy día el régimen sancionatorio es más cómodo, sigue teniendo unos problemitas en cuanto a capacidad de contribución, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se denomina? El punto acá es que la sanción más común, pues que la sanción de extemporáneo de errores, pues es el 0.5 y 0.7%, sanción limitada hasta 350 millones de pesos. Estamos hablando que también puedes acceder a reducciones voluntarias de hasta el 10% de la sanción. Vamos, esto con un ejemplo. Entonces tú presentas un reporte extemporáneo que sumado todo da 10.000 millones. El 0.5, la sanción daría 50 millones. Si tú la pagas de manera voluntaria, la sanción te queda en 5 millones de pesos. Pero si también tienes posibilidad de favorabilidad, te quedan 2.500.000. Como quien diría, pues una tarjetita de crédito, si yo he cometido ese error de enviarlo extemporáneo, pues tengo la capacidad de pagarlo. Pero importante, siempre y cuando lo haga en una etapa voluntaria. No hecha la etapa voluntaria, me piden un documento preparatorio, como lo es el pliego de cargos. Tengo una sanción una sanción que es de 50 millones, que si acepto los cargos puedo solo reducir al 50 y que si tengo favorabilidad puedo llevar a 12.500.000, ya que hay una sanción más onerosa si dejo avanzar el proceso. Dejé avanzar el proceso, llegué a que me emitieran resolución sanción, me permiten solo disminuir el 70%, aplicar favorabilidad y pagaría 17.500.000. Entonces, nótese cómo al final, pues, esto es un régimen que ha disminuido de manera drástica. Antes esta misma sanción hubiese sido alrededor de 200 millones. Entonces, tenemos una reducción significativa que la idea es, pues, no tener que caer en ello. Hablemos de algo de jurisprudencia porque ya sé que nos está pasando la hora que tenemos y para algo de espacio de preguntas. Miren, yo les voy a ser muy honesto. Hay mucha jurisprudencia que uno puede utilizar en defensa de cuando se han cometido errores en exógena, pero yo los voy a llevar a esto, miren. Una compañía que presenta de forma extemporánea la exógena, para que caiga en un error o llegue a sanción máxima, tiene que facturar poco más o reportar datos por más de 60.000 millones en compras, en activos, en todo. Una entidad que reporta data por 60.000 millones, la sanción máxima queda en 17 millones de pesos. Ponerse a discutir usted en una compañía de un tamaño de estos por 17 millones de pesos, no estoy diciendo que no se pueda discutir. Ojo, aclaro. No estoy diciendo que no se discuta. Pero hablemos de una sanción objetiva.
presenté tarde la información. Se me vencía el 8 de mayo y la presenté el 20 de mayo. No tengo justificación. Se fue extemporánea. ¿Para qué voy a dar controversias en esto? Mire, el año pasado me pasó con un cliente que se envió extemporáneo 2 formatos. La suma de esos 2 formatos en operaciones dieron 300.000 millones de pesos. Se vencía el primero y se envió el día siguiente. El típico envío que se envía a las 12:10. Entonces, si usted le pregunta a Roger, le hemos hecho una lesión a la administración tributaria por enviar 5 minutos después esa información exógena. Sin duda alguna, no le hemos ocasionado ningún tipo de lesión que permita trámite de información a la DIAN. Roger, nos llegó la invitación para que la DIAN profiera invitación para que pague porque lo enviaste tarde, lo envié 5 minutos tarde. Sanción máxima. Si me pongo a discutir, 350 millones. Entonces Roger Román dice, voy hasta la última instancia. Entonces aquí viene y juega este papel. Sanción máxima, vamos a verlo acá y ya vuelvo a retomar con la jurisprudencia. 350 millones. Yo envié la información tarde por 5 minutos, considero que no hay lugar, sanción máxima 350 millones. Resulta que la empresa no tiene un abogado tributarista que se le quiera medir al Consejo de Estado, entonces tiene que pagar un abogado para que le sostenga su tesis. El abogado enseguida le va a cobrar como 15 millones por hacer la demanda, más una cuota líquida del 30% si gana el proceso. Entonces uno dice, bueno, ¿qué gano con buscar una razón cuando la razón la puedo tener pagando y ya? Entonces, ¿qué les quiero comentar con el régimen sancionatorio? Si usted en este momento tiene litigios, pues tiene que hacer la defensa de los litigios, tiene que hacer todas las defensas necesarias. No estoy diciendo que no exista defensa jurídica en estas etapas. El mensaje que le quiero tratar de transmitir a todos ustedes es, mire, si se comete un error objetivo, porque ya quedó claro que por jurisprudencia no todo es sancionable. La recomendación es, mire, si usted cometió un error objetivo, envío extemporáneo, nos pasó esta semana con un cliente, teníamos que reportar a una compañía, creo que se llamaba Technology, una cosa así, y resulta que el NID, el último número del NID se fue de forma errada, se fue de manera errada, el último número del NID. Te reportamos a otro tercero. Es un error objetivo, nos equivocamos. Hay que corregir. Creo que el error era sobre una base de 1.000 millones y la sanción da casi la mínima. Entonces, ¿para qué vamos a entrar en una controversia? ¿Para qué voy a esperar una invitación de la DIAN? Paguemos la sanción de forma enseguida, porque pues no es material entrar a discutir todos estos elementos jurisprudenciales. Bueno, voy a dejar aquí un momentico el postcrédito para que hablemos. Voy a ver si hay algunas preguntas. Vamos a responder 2 preguntitas. Como siempre, una muy buena audiencia, cumpliendo los tiempos respectivos. Vamos a ver qué preguntitas tenemos para ver si quieren hacer las preguntas. Veo que no hay preguntas. O he sido muy claro como las playas de Buenaventura, o no me han entendido nada exógeno. Yo estoy seguro que me han entendido porque seguramente ustedes dirán, ya esto lo conocemos. No habiendo preguntas dentro del PQR, vámonos al postcrédito para cerrar esta charla. Vámonos al postcrédito. ¿Y qué tenemos de nuevo, hombre? ¿Qué se nos viene? Ya estamos hablando de lo que vamos a hacer en mes y medio. Pero ¿por qué no hacemos el adelanto de la película de la última resolución de lo que nos viene para el año grabable 2025 de una vez? Vamos haciendo ese postcrédito. Y este postcrédito nos dice que cambia la resolución nueva. Primero, los obligados a información exógena siguen igual, solo que en vez de hablar de 500 millones de pesos y de 100 millones de pesos, migra a VTs. Lo considero adecuado.
Ya no hablar de 500 ni de 100, sino que ya migra a VTs. Formato 1010, ya la DIAN de manera definitiva dice, repórteme el costo fiscal, que es lo mismo que acabo, pero me abre dos nuevas columnas. Repórteme el valor nominal que usted tiene y repórteme el valor de la prima en colocación de acciones. Algo que sí va a estar complejo, porque pueden haber primas en colocación de acciones muy antiguas que son difíciles de poder ver. Formato 1001 me introduce los costos por los impuestos pagados por ultraprocesados y también pagos indirectos a terceros. Formato 1007 me introduce dos nuevos conceptos. Dígame, ¿a quién le vendió usted ingresos por ganancia ocasional? Algo que no tenía el formato anteriormente. Ingresos por ganancia ocasional y me coloca un ingreso muy particular. Dígame cuánto es el valor de ingreso por venta de acciones. Formato 1009 en cuanto a los pasivos introduce un nuevo concepto que es la cesantía. Entonces me dice, mire, no reportes más el pasivo a nombre de los empleados, sino que ahora repórtame a qué fondo de empleado le vas a consignar y ese es el tercero al cual me vas a reportar. 1011, como si ya no tuviera conceptos, le agregan unos nuevos. Le agregan el concepto de cuánto le quedó en efectivo. Hábleme de cuántos son sus saldos de propiedad, planta y equipo. Dígame cuánto le quedó en intangible. En otras palabras, repórteme todo lo que haga falta para que yo pueda cuadrar contigo la declaración de renta. Eso tenemos en el postcrédito. Pueden descargar enseguida estas memorias a través de este PQR. De verdad que muchas gracias a Elisa nuevamente y a la cuña. La cuña, Elisa, si me corrigen, tiene software para hacer exógena. O sea que si usted tiene software, Elisa, pues lo aprovecha de una vez. Invitarlos también a que nos sigan nuevamente en nuestras redes sociales. Uno ya se va volviendo youtuber, sin uno darse cuenta. Aún me cuesta decir suscríbete. Suscríbete a nuestro canal si quieres recibir más información y para que estés alerta. Aún me cuesta, uno a veces es un poco acartonado en ello. Ya nos vamos desenvolviendo más fácil, pero bueno, vamos a intentarlo. Entonces, suscríbete al canal de Elisa, suscríbete al canal de Russell Bedford para que no te pierdas ninguno de estos eventos. Notifica con la campana de alerta, si mal no estoy. Nos puedes seguir en YouTube, nos puedes seguir en Instagram, página. Bueno, nos corregirá ahí Elisa donde nos pueda seguir. Entonces, muchas gracias. Sí, por acá creo que tenemos a Elisa. Tenemos una pregunta, entonces para que revises el PIR, por favor. Vamos a aprovechar entonces una pregunta que tenemos. 2276 nos pregunta Yurani, ¿tuvo algún cambio? Ninguno. No hay cambio, Yurani. Diferente a que actualizaron la versión, pero no hay cambios. Como les dije, 4 cambios. Diferencia en cambio por el formato 1007 y 1001 y prácticamente sacaron los cambios. Entonces, es prácticamente igual como lo notifiqué desde el inicio en todos los formatos. Para todos, para Lisa, para todos, muchas gracias por la invitación. Espero vernos en una próxima. Vamos a ver si alcanzamos a sacar alguno de renta. Les mando un fuerte abrazo y espero que haya sido muy productiva para ustedes. Esta videoconferencia se montará también en el canal. Les mando un abrazo, tengan un día increíble y espero que les rinda muchos de esos cierres. Hasta luego.